Continuamos con nuestro estudio de Daniel 11, 40 al 45 y antes de abordar el versículo 41 me gustaría que repasemos algunos conceptos básicos de lo que estuvimos viendo en los estudios anteriores. En el video anterior mostramos finalmente la conclusión del versículo número 40, donde vemos que la primera parte del versículo se cumplía en 1798 y la segunda parte en 1989. De esta manera quedó, lo habíamos titulado así: Daniel 11:40, y esta sería la parte A, y esta sería Daniel 11:40, y esta es la parte B. Habíamos explicado cómo en este año el rey del sur vence al rey del norte cuando Napoleón lleva cautivo al Papa, ¿sí?, produciendo la herida mortal. Y en este momento es cuando el rey del norte se levanta contra el rey del sur, cuando Estados Unidos, aliado con el papado, logran desintegrar la Unión Soviética, ¿sí? Eso, para el que quiera repasarlo mejor, puede revisar el video anterior. Y vamos a partir desde acá. Lo primero que queremos hacer es leer el versículo. Vamos a Daniel 11, versículo 41. Dice lo siguiente: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Qué significa esto? El rey del norte arrasó como una tempestad con el rey del sur, y ahora lo siguiente que hace es entrar en la tierra gloriosa. Si nosotros estamos en lo correcto hasta ahora con nuestra interpretación, y vemos que Daniel 11:40 se cumple la primera parte acá y la segunda parte acá, nosotros sabemos que hay algunos eventos que están en el futuro que todavía tienen que ocurrir. Si acá colocamos la segunda venida, sabemos que antes tiene que haber un cierre de puerta de gracia, sabemos que antes tiene que haber un fuerte pregón y sabemos que antes tiene que haber un decreto dominical. Estos son los eventos que siempre estamos esperando, siempre estamos predicando como adventistas. Y el asunto es que ya hemos discutido en videos anteriores que de esto justamente es lo que trata esta serie de versículos del 40 al 45. Entonces, si esto representa el versículo 40, tenemos que, de alguna manera, ubicar el 41 al 45 en este periodo de tiempo. Y por lo tanto tienen que abarcar estos eventos, de alguna manera. Entonces, hay una línea de conquista, ¿sí?, del rey del norte, que comenzó con el rey del sur y ahora va a seguir con la tierra gloriosa. Y para eso queremos saber cuál es la tierra gloriosa. Y explicamos en videos anteriores que tenemos que entender lo literal o lo natural primero para poder después entender lo simbólico, lo espiritual. Entonces, tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Si me acompañan, vamos a ir a Daniel 11:16, un poco antes en el mismo capítulo. En este momento, en el capítulo, para los que quieran después estudiar el capítulo por su propia cuenta, hacer un estudio más profundo, van a ver que es cuando Roma está surgiendo, ¿sí? Cuando Roma está surgiendo como un poder. Sería cuando está surgiendo el hierro, o sería como cuando está surgiendo la bestia terrible y espantosa en Daniel 7, o en Daniel 8 cuando está apareciendo el cuerno pequeño. Entonces, dice así: y el que vendrá contra él dará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Una de las características de Roma es que iba a ocupar la tierra gloriosa. ¿Cuál es esta tierra? Quizá, si seguimos leyendo, vamos a encontrar una pista, porque en el versículo 22 dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con una inundación de aguas, muy similar a como conquista al rey del sur en el versículo 40. Y serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Si probablemente estén pensando en la opción correcta, el príncipe del pacto es Jesús.
En cierto sentido, entonces podemos afirmar que en el versículo 22 de Daniel 11 habla de la crucifixión, habla de la muerte de Cristo, habla de esa semana en la que Él confirmaría el pacto con muchos de su pueblo. Entonces, si acá está la crucifixión, y el versículo 16 antes había dicho que este poder iba a ocupar la tierra gloriosa, probablemente podemos afirmar que se trata de Palestina, ¿sí? Se trata de la tierra, del territorio donde estaba asentada Jerusalén. Vamos a ir a dos textos más. Ezequiel 20, versículo 6. Ezequiel 20, versículo 6 dice lo siguiente. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Esta tierra que es la más hermosa de todas las tierras es una tierra que Dios había provisto para Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Cuál es la tierra que Él había provisto para Israel cuando lo sacó de Egipto? Es Canaán, es Palestina. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 18. Acá dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Hay una tierra que Dios hizo heredar a los padres. ¿Cuál es esa tierra? Es Palestina. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque podemos decir que la tierra gloriosa es Jerusalén, pero estaríamos no siendo tan específicos, porque Jerusalén estaba en la tierra gloriosa, ¿sí? Jerusalén es una tierra, es parte de la tierra que Israel había conquistado. La tierra gloriosa es esa tierra que Dios proveyó para Israel. Y vamos a leer algunas citas. Si me acompañan, vamos a ir a Profetas y Reyes, página 12, párrafos 1 y 2. Como dijimos en los videos anteriores, ¿sí? Las citas están en las notas, en la descripción del video. Con gran fortaleza y con mano fuerte, Dios sacó a su pueblo elegido de la tierra de Egipto. Es más o menos lo que decía Ezequiel. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cham. Y reprendió al mar Bermejo y secólo, e hízoles ir por el abismo. Él los rescató de su condición servil para poder llevarlos a una buena tierra. Una tierra que había preparado en su providencia para que les sirviese de refugio, que los protegiese de sus enemigos. Dos características principales: que les sirviese de refugio, que los protegiese de sus enemigos. Y fíjense lo que va a decir ahora. Quería atraerlos así y rodearlos con sus brazos eternos, y en reconocimiento de su bondad y misericordia, debían ellos exaltar su nombre y hacerlo glorioso en la tierra. Toda esta tierra que ellos iban a conquistar debían llenarlo del nombre de Dios, debían hacer conocido el nombre de Dios. Por eso esta tierra sería la tierra gloriosa. La siguiente cita dice, porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo. Trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Eso está en Deuteronomio 32, 9 al 12. De este modo acercó así a los israelitas, para que morasen como a la sombra del Altísimo. Milagrosamente, protegidos de los peligros que arrostraron en su peregrinación por el desierto, quedaron finalmente establecidos en la tierra de promisión como nación favorecida. Fíjense esto, ¿qué era Israel? Israel era una nación favorecida. Y presten atención a eso porque vamos a hacer mención a algo muy similar enseguida. Entonces, la tierra gloriosa natural o literal era Palestina. Entonces, Palestina era una tierra que Dios proveyó para que Israel conquiste y lo haga conocido al nombre de Dios en toda la tierra, a todas las naciones. Ese era el plan de Dios, que ellos conquisten una tierra que Él había provisto, donde puedan estar a salvo de sus enemigos, ¿sí? Y donde puedan glorificar el nombre de Dios. Esa
son las características de la tierra gloriosa. Entonces, ¿cómo hacíamos para identificar a los elementos espirituales en nuestro estudio? Teníamos que ver las características del elemento literal para ahora poder hacer la aplicación. Entonces, no es tan difícil llegar a una conclusión, a la conclusión que vamos a llegar, solo con la lógica y el sentido común, conociendo más o menos cómo fue la historia del pueblo de Dios a lo largo de los años. Pero sabemos que hubo otro momento en el que, así como Israel había estado cautivo en Egipto, el pueblo de Dios había estado cautivo bajo el yugo del poder papal. Ese periodo de 1260 años termina en 1798 y vemos que para este tiempo Dios había provisto una tierra para que su pueblo pueda estar a salvo de sus enemigos, y no solo eso, sino que su pueblo podía glorificarlo. Las mismas características. Esta es la tierra de los Estados Unidos. Y vamos a leer algunas citas donde Elena de White usa un lenguaje similar al que usó para referirse a Palestina. Maranata, el Señor viene, página 199, párrafo 4. Dice así: el Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. En ella proveyó refugio para su pueblo, a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esa nación el cristianismo ha prosperado, conservando su pureza. En ella se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y el hombre. Era propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad para que la gente pudiera adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención que las instituciones civiles manifestaran en su expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Entonces ella está diciendo que Estados Unidos es la nación más favorecida, que el Señor favoreció a Estados Unidos más que a ninguna otra nación. Y es muy interesante porque en la cita que leímos anteriormente de Profetas y Reyes, Elena dice que Israel quedó establecido en la tierra de su promisión como nación favorecida también. Entonces, no sería descabellado afirmar que la tierra gloriosa del versículo 41 es los Estados Unidos, y más si estamos, como planteamos al principio, siguiendo la línea de conquista del rey del norte. Si ya conquistó al rey del sur, que era un obstáculo que, como habíamos explicado en el video anterior, había comenzado a aparecer en 1917, desde este momento empezó un conflicto entre la Unión Soviética, encabezada por Rusia, y el papado, un conflicto que finalmente termina acá. ¿Sí? A partir de ahí, vemos que hay eventos que tienen que ocurrir, y hay cosas que conocemos, ¿sí?, de cultura adventista, ¿sí? Por ejemplo, que la ley dominical, ¿dónde se va a establecer en un primer momento? En los Estados Unidos. Sabemos que es Estados Unidos quien se va a aliar con el papado para llevar esta ley dominical a todo el mundo, que la va a hacer obligatoria, etc. Entonces, no sería descabellado afirmar que la tierra gloriosa del versículo 41 es los Estados Unidos. Vamos a leer otra cita. Esta, si mal no recuerdo, ya la hemos leído también en algún video anterior, pero no viene mal recordarla. Está en Conflicto de los Siglos, página 435, párrafo 2 y párrafo 3. Dice así: pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, hay que buscarla en el continente occidental. Y ella hace una pregunta ahora y va a decir: ¿cuál era en 1798
la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? Y responde, la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, simplemente la cita después sigue, ustedes la pueden leer, pero queríamos remarcar esto, que en este mismo año, ¿sí?, donde encontramos el cumplimiento de Daniel 11:40, parte A, vemos que está surgiendo los Estados Unidos como un poder mundial. Surge Estados Unidos. En el mismo año. Otra cita se encuentra en Signs of the Time, del 4 de julio de 1899, en el párrafo 2. Sí, esta cita, si ustedes ponen este código, les va a llevar a la cita en inglés. No está en español, pero en el archivo que está en la descripción del video está la traducción, ¿sí? Dice así: la nación más grande y favorecida de la tierra es los Estados Unidos. Una providencia llena de misericordia ha protegido a este país y ha derramado sobre él las bendiciones más escogidas del cielo. Aquí el perseguido y el oprimido han encontrado refugio. ¿Se acuerdan para qué era Palestina? ¿Se acuerdan para qué Dios había provisto una tierra para Israel? Para que sea refugio. Y acá el oprimido ha encontrado refugio, es la misma característica. Aquí se ha enseñado la fe cristiana en toda su pureza. Otra de las características. Después ustedes pueden seguir leyendo la cita. Vamos a ir a una más. No, vamos a dejar ahí. Ustedes pueden seguir después leyendo todas las citas en el archivo. Entonces, si Estados Unidos es la tierra gloriosa espiritual, ¿qué les parece a ustedes que podría significar que el papado conquiste los Estados Unidos? Una conquista del papado sobre los Estados Unidos no podría significar otra cosa que la ley dominical. Significa este momento en el cual la bestia, que es como un cordero, forma la imagen de la bestia. Y vamos a leerlo, vamos a Apocalipsis 13. Versículo 11. Dice Juan: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces vemos que Estados Unidos juega un rol muy fuerte a la hora de sanar la herida de la bestia, y eso lo vemos reflejado en lo que sucede en 1989 y en años previos. Dice así el versículo 13: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este es el rol de los Estados Unidos en la profecía. Por lo tanto, el papado conquistando los Estados Unidos sin duda tiene que ver con esta unión. Vamos a continuar en un próximo video el resto de este versículo. Hay muchas cosas interesantes por seguir viendo, así que los animo a que sigan los videos que faltan.